Hola Laura, Laura Malosetti, reconocidísima historiadora y académica, directora del Instituto Mauricio Kagel de Artes de la Universidad de San Martín. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias Daniel Merle por la invitación. Para mí es un gusto, un placer y un honor. Bueno, nosotros no es para congraciarnos, pero realmente estamos orgullosos de poder entrevistarte y seguramente nos vas a clarificar en este intercambio sobre algunas cosas que desde la historia nos sirven para comprender el presente y de repente poder ir con más seguros en la perspectiva del futuro, ¿no? Y es casualmente, no casualmente, pero es el tema del trabajo que estuvimos discutiendo previo a esta grabación y la muestra que con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Ernesto de la Cárcova, vos patrocinaste en el Museo Nacional de Bellas Artes con un montón de gente, por otra parte, que también colaboró y que tuvo además muchas derivas, ¿no? Y esta muestra, esta obra de Ernesto de la Cárcova, habla no solamente del trabajo en ese momento, ¿no? Fines del siglo XIX en Buenos Aires y en el mundo entero, sino también de la figura de este artista, ¿no? Contanos un poco para introducirnos qué vinculaciones encontramos en el presente a partir de esta obra tan emblemática de la historia de la pintura argentina. Bueno, Daniel, gracias. Mira, Sin Pan y Sin Trabajo se volvió un ícono de la protesta social en Argentina. Pero es interesante que Ernesto de la Cárcova empezó a pintar ese cuadro en Europa cuando estaba becado, no estaba becado, estaba estudiando en Roma. Y era un tema, yo te diría, eh, prácticamente universal, ¿no? Fue el momento de las grandes migraciones de trabajadores pobres, de crecimiento de las grandes ciudades y que se formaban estos cordones de pobreza alrededor, un poco producto de la segunda revolución industrial. Y Claro. en los salones, sobre todo a partir de las novelas de Émile Zola, y del éxito de la ópera también, que hacía que hubiera una cosa melodramática en el ambiente, ¿no? De todos esos nuevos consumos culturales, hizo que hubiera muchos cuadros que retrataban la pobreza, esas nuevas formas de pobreza urbana, que los Ujú. pobres hasta entonces eran rurales, estaban lejos, ¿no? Acordate del Ángelus de Miguel, por ejemplo. Claro. Entonces, esta cercanía con la situación dolorosa de la pobreza en las ciudades era como que una de las vías de renovación de la pintura académica de las más exitosas. Y era un consumo de las clases altas. Entonces, cuando Ernesto de la Cárcova volvió, él era un hombre de alta, y, pero era un socialista. Rubén Darío decía, Ernesto de la Cárcova es un dandy socialista. Y era un socialista genuino, era un idealista, como diría Burucú, un viajero cultural entre Ujú. clases, Ujú. Cárcova. Y bueno, trajo su cuadro, lo terminó acá, y tú sabes que para la muestra se hicieron radiografías por primera vez de ese cuadro, y se pudo ver no solo que había del boceto al cuadro un camino muy interesante, que era como restarle melodramatismo y ponerlo como en una imagen, como una imagen muy meditada, con pocas expresiones, eh, muy severa, y sin Ujú. embargo, y que puede recibir muchas lecturas, ¿no? Si nosotros tuviéramos la cara de la mujer sufriendo o el hombre exagerado, recibiría menos lecturas, pero ese cuadro evita que vos veas las emociones de forma directa y te invita a imaginarlas. Y las radiografías mostraron el proceso larguísimo de composición de ese cuadro, súper meditado, que se volvió verdaderamente un clásico. Y no solo acá, sino también
cuando Eduardo Schiaffino lo lleva a la Exposición Universal de Saint Louis en 1904, el cuadro sale en la tapa de uno de los diarios. Pensá que era una exposición que tenía 5.000, por decirte una cifra, y tal vez más, cuadros en su sección de Bellas Artes. Muchos artistas norteamericanos de primerísima fila. Y este St. Louis Post-Dispatch publica en la tapa el cuadro de Cárcova, a media página de un diario Sábana. Claro. Y abajo hace un comentario como que un obrero fue a la exposición con su mujer y que estaba aburrido, mirando lo que a la mujer le gustaba, porque el arte era cosa de mujeres, y de repente, ¡paf! Ve ese cuadro Y se vio reflejado. y se vio reflejado. Y piensa, este cuadro tendría que estar en la fábrica para que los cabezas calientes no hagan tanta huelga, o en el despacho del director de la fábrica para que no nos haga lockout. O sea, un Ahora, cuadro... vos sabés que yo miro ese cuadro, porque ese cuadro uno puede estar observando al que mira, ¿no? Porque ese trabajador y su mujer están mirando por la ventana y afuera está pasando algo, afuera está el conflicto social, o sea, se puede hacer una analogía con lo que está pasando ahora también. ¿Qué estamos mirando por la ventana desde la cuarentena? Bueno, esa es la clave del cuadro, Daniel, efectivamente, porque todos los otros cuadros de miseria, así que además son como un tipo, ¿no? La familia pobre mirando por la ventana, nunca se veía lo que se ve por la ventana, incluso en el boceto de Cárcova tampoco, pero lo que se ve por la ventana es lo más enigmático y lo más importante del cuadro. Hay una fábrica que no tiene humo, que eso es importante, en el boceto tiene humo, en la versión definitiva no. Entonces vos fíjate que la fábrica no tire humo por la chimenea significa que está cerrada. La parada, claro. Si tiraba humo por la chimenea, el único desocupado era ese pobre hombre obrero. Claro. El que no haya humo en la chimenea significa que están todos los obreros sin trabajo porque la fábrica está cerrada y hay policías a caballo impidiendo la entrada. Pero es ambiguo por esa escena que se ve apenas por la ventana porque no se sabe si es un lockout patronal o es una represión de una huelga. Y se escribió muchísimo sobre eso. Y hasta el día de hoy, si vos te fijas, todas las reapropiaciones del cuadro, de los artistas, desde Berni al Carlos Alonso, Espectaculares, sí. Tomás Cepina, se fijan en lo que pasa en la ventana, hasta los memes que pasan por internet. Ahora hay memes de coronavirus que ponen los virus volando y el obrero atento, o con barbijo, mirá los vecinos que salieron, o sea, Rep pone computadoras atrás de la ventana, o sea, ese diálogo entre, o Jacobi, me acuerdo cuando el conflicto del campo en 2008, que hizo un piquete en la escalera de Malva, entonces se ve eso también, ridiculizando la protesta del campo. Bueno, en fin, es un cuadro, y esto pusimos nosotros en el museo, ¿no? Una Ahora, sala. yo me acuerdo de haber ido, en una sala está solo la obra y está el boceto, el último boceto, ¿no? Que está hecho al óleo incluso. Sí. Pero yo te quería hacer una pregunta, una cosa que me impresionó mucho y que vos la recargás en tu artículo, en el artículo que escribiste al respecto, que ustedes quisieron rememorar la retrospectiva que había tenido a su muerte de la Cárcova en el año 28, si no me equivoco, y reunieron, digamos, para esa ocasión se reunieron, pues, no fue muy productivo en su obra personal, en el resto de su vida de la Cárcova, y se habían reunido las 30 y pico de obras. Ustedes pudieron ubicar todas esas obras, pero sin embargo hubo varias que no fueron cedidas al museo porque los tenedores de esas obras, los dueños de esas obras, no quisieron prestarlas por temor
a declarar algo que había sido comprado de un modo no declarado legalmente. Esto nos habla un poco de la situación actual también, ¿no? Del mundo del arte que sirve también para ocultar otros, o para evadir impuestos, para ocultar otros manejos económicos. Nos está hablando esta privación, ¿no? De ver la obra de un maestro como de la Cárcova, nos está mostrando una faceta de la sociedad argentina también. Totalmente, totalmente. Y quienes estudiamos siglo XIX nos enfrentamos más todavía que otros investigadores de arte más contemporáneo, porque son colecciones desconocidas, cerradas, ocultas, ocultas para no pagar impuestos, como decís vos, por miedo a los ladrones, por lo que fuere. Hay muy pocos coleccionistas del siglo XIX que hayan donado al Estado sus colecciones o que permitan que se exhiban en espacios públicos sus colecciones. Es muy triste. Por supuesto que hay excepciones, pero en verdad es muy triste. Y esto habla también de una larga tradición argentina, de una larga tradición argentina de brecha social, ¿no? Contra la cual justamente Ernesto de la Cárcova y otros como él procuraron luchar, ¿no? Vos pensás que de la Cárcova venía de una familia de hijosdalgo españoles, o sea, Muy era acomodado. una familia de fortuna y además se había casado con una mujer de fortuna y, y dedicó, porque cuando él exhibió Sin pan y sin trabajo fue muy criticado por Juan B. Justo, por el diario socialista, que dice, qué suerte que tenemos pobres para que los ricos se conmuevan, porque él exhibió en lo que era en ese momento el lugar de la riqueza, ¿no? En Buenos Aires. Y el cuadro quedó en poder del Museo Nacional, que también era un lugar, había sido el pabellón de París de 1889, Claro. un lugar elegantísimo. Inaccesible para el común de la gente. Sí, por lo menos simbólicamente inaccesible, ¿no? Entonces, que esto es importante también, porque por más que un museo sea gratuito, es muy difícil generar este tránsito que nosotros hicimos entre la Villa La Cárcova y Claro. Cárcova en el Museo Nacional. Sí, ahora después, en un ratito, Prácticamente, yo te voy a aunque el Museo preguntar sobre Nacional esto. sea. Entonces, Cárcova no pintó más temas obreros. Es más, pintó muy poco, pero sí se dedicó mucho a la política, mucho. Y fue un hombre que integró todas las comisiones, la comisión de embellecimiento de la ciudad, trabajó en la Academia de Bellas Artes, en fin, fue patrono de becarios en Europa, tuvo una actuación muy heroica durante la Primera Guerra, hizo un hospital de sangre, en fin, un hombre que dedicó su vida a, podríamos decir en términos belgranianos, al bien común, ¿Mm? y a la vuelta él tenía unas ideas bastante anticuadas, si se quiere, para una megalópolis, Con de que la respecto a la escuela de bellas enseñanza del artes arte. tenía que ser gratuita y para los mejores, en fin. Y creó una escuela superior de bellas artes en ese lugar donde está ahora el Museo de Calcos, que lleva su nombre, que era una caballeriza del puerto llena de bosta, y que él llevó todos sus muebles y armaron una escuela que los estudiantes llamaban El Paraíso. Y 4 años más tarde se murió y se terminó El Paraíso. ¿Vos pensás, Pero Laura, que mentalidades como esa, como la de la Cárcova a fines del siglo XIX, principios del XX, existen en la actualidad en la Argentina o es una clase de hombres y mujeres que se extinguió con ese proyecto de país? existen, existen, existen mucha gente así. Y, Muy y importante lo que creo estás que diciendo, ¿eh? sí,
Y yo creo que además las crisis siempre son oportunidades para cosas mejores. Y creo que esta crisis nos sirve para, para ver no solamente las actitudes horribles o egoístas, sino también para ver y visibilizar las actitudes generosas, las que no socavan las buenas iniciativas, las que hacen donaciones, las que eh, hacen cosas por el bien común. Yo verdaderamente creo, tengo esperanza, si no, chao, nos echamos en la cama a Claro. dormir y nos quedamos ahí. Ahora, por ejemplo, de la Cárcova, vos pensás que él se llamó a una suerte de mutismo en su temática pictórica a partir de la crítica de Juan B. Justo, se sintió avergonzado, o fue simplemente, no diría oportunismo, pero estar a la moda de pintar temas sociales y por eso después no los pintó más. ¿Qué es lo que vos intuís, conjeturás que puede haber pasado en ese hombre, ¿no? En el interior de ese hombre que en ese momento toma esa decisión tan drástica con respecto a su obra personal, ¿no? A mí me intriga. Es una buena pregunta. Vos sabés que en la Academia Nacional de Bellas Artes está todo su archivo, que lo donó la viuda cuando él murió. Y yo creo que no tenemos documentación sobre qué fue lo que hizo que él abandonara esa temática. Yo personalmente pienso que sí, que fue la crítica de, vos pensás que eran muy poquitos los socialistas, eran 50. Fue la primera agrupación socialista de la ciudad que autóctona, digamos, con intelectuales de Buenos Aires, porque había una agrupación socialista italiana, Claro, otra alemana, eran poquitos. Y en verdad tiene que haber sido una polémica muy fuerte, porque además el diario La Protesta, a la semana siguiente, publicó una suerte de disculpa que no era tan... Entonces dice, bueno, pedimos disculpas a De la Cárcova porque no es que pongamos en duda sus intenciones. O sea, claro. eh, y aquí creo que está la discusión Echar paños fríos. tolstoyana, que es no representemos los pobres, hagamos un arte nuevo para que los pobres dejen de ser. Mm. Y esto es una discusión mayor en la época, una discusión mayor. Una cosa es representar a los pobres porque yo soy rico y me da pena y el melodrama, y otra cosa es, bueno, yo tomo la causa del bien común y, bueno, lo que hizo Malarro, ¿verdad? Que era anarquista. Ahora, vos fíjate que, y acá volvemos a Warburg, a Benjamin, sin pan y sin trabajo, aún así se constituyó como el ícono de la protesta social en la Argentina y un instrumento de, de cambio, de dar voz a aquellos que no tienen. Es muy importante eso, la circulación por fuera del mundo del arte, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, que pudo trascender ir más allá del círculo de consumo del mercado del arte y de las instituciones. Ahora, em, esta discusión que se dio a fines del siglo XIX, bueno, obviamente la historia no se repite, pero ¿pensás que esta discusión de alguna manera se vuelve a producir en el arte contemporáneo, en este capitalismo salvaje, en esta especie de sociedad que vivimos que casi no podemos reconocer? ¿Hay algún tipo de debate en torno a la función del arte, de algún modo? ¿A la función social? Totalmente, totalmente, y es un tema eh, muy vigente y muy importante. Hay colectivos de artistas que están trabajando en las calles siempre. Pensar los colectivos feministas o los colectivos
que han acompañado las luchas sociales desde el 2001 sobre todo, Sí, jóvenes que toman las calles, las marchas del orgullo gay, o sea, muestras de creatividad espectaculares y transformadoras. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que una vía muy importante de trabajo es la cuestión del vínculo entre el arte y la ciencia. ¿Por qué? Porque el arte y la ciencia tienen en común la creatividad humana y nosotros tenemos que pensar como esperanza en momentos de crisis como esta, que no es la primera ni la última crisis de la humanidad, los claro. historiadores lo sabemos, que la creatividad humana ha hecho cosas muy buenas y que nosotros tenemos que apelar a eso para corregir las cosas muy malas. Parece simple, parece tonto, pero me parece importantísimo. Sin arte, el ser humano es algo, no sé si es algo mucho más triste. Claro. El arte te llena de vida, ¿no? Te voy a hacer Ayer, una pregunta delicada, que podés contestarme o no. Pero a mí, lo que vos me decís, y después quiero que me gustaría que pasemos a la actividad que hizo la Universidad de San Martín en su momento con respecto a la obra de la Cárcova, en el barrio Cárcova, en el partido de San Martín, porque me parece que es una de las formas de la circulación del arte que son realmente que cumplen una función social importantísima. Pero, ¿qué opinás vos, en principio, con respecto a la participación de académicos, académicas, historiadores, historiadoras, gente de la investigación, que en algún momento tiene una participación en las derivaciones del mercado del arte más estricto, digamos, más comercial, ¿no? O sea, académicos que van y de alguna manera validan, legitiman, ¿no?, la acción de instituciones elitistas que están destinadas al consumo de aquellos que pueden pagar grandes sumas y que son finalmente los que a la hora de las grandes retrospectivas de los artistas no dan sus obras porque las han comprado en forma ilegal. ¿Qué opinas vos de ese sector del mundo de la academia y de la historia? mira, es una pregunta difícil. Yo creo que somos Ujú. un ecosistema complejo. Los artistas necesitan el mercado para vivir porque necesitan vender sus obras para comprar su comida. Hay artistas que se enriquecen enormemente porque tienen mucho éxito con los grandes coleccionistas. Es todo un tema al que yo personalmente no me he dedicado. El tema del mercado del arte es un tema importante, es uno de los grandes mercados mundiales, por lo menos hasta la pandemia, después de las armas y, y los cereales, no sé, son mercados verdaderamente importantes que yo desconozco mayormente. O sea, a mí me interesa más pensar de un modo, el arte de un modo más warburgiano, circulando por fuera. Me interesa cuáles son las imágenes que perduran en el tiempo, por qué. eh, y, y no tengo una opinión formada de un modo específico. Somos un ecosistema y yo elegí desde el primer momento, desde mi primer momento como investigadora, dedicarme a estas cosas. Es una, Y por otra parte, yo sé que sin el coleccionismo privado, los artistas no tienen, por lo menos en nuestra sociedad, no tienen cómo vivir. claro. Bueno, toda una Es cierto que respuesta. hay colectivos de artistas que tienen subsidios internacionales, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo complejo, ¿no?
eh, yo me formé durante la dictadura, como muchos colegas, y la primera vez que nosotros primero logramos ser becarios y estudiar gracias a Mario Albornoz, que fue secretario de Política Académicas de la UBA con Alfonsín, y eso nos permitió ser investigadores. Pero luego, muchos de nuestros proyectos, el espaldarazo internacional a nuestras investigaciones, las dio la Fundación Paul Getty. La Fundación Paul Getty hace por el arte en el mundo maravillas, mucho. Abre el juego, abre campos. Vos decís, bueno, era un señor multimillonario, sí, era multimillonario, y ha comprado muchísima obra para ese lugar en Los Ángeles, pero tiene una función de bien público a partir del arte mundial importantísima. Y Entiendo. todos nosotros nos hemos beneficiado con ellos. Así que es difícil tu pregunta. Muy difícil, muy difícil. Laura, a mí me gustaría que esta pregunta y esta respuesta, que es toda una posición de tu parte, derivara a esta actividad que ustedes tuvieron en el 2016, cuando, por motivo de la muestra de Ernesto de la Cárcova. Contanos un poco, más allá de todas las otras derivas que no vamos a tener tiempo de comentar, pero que tal vez podamos pasar algunas imágenes, comentanos un poco cuál fue esa actividad que los llevó al barrio Cárcova en el partido de San Martín, porque eso me parece que realmente es como una coincidencia en el tiempo, con el enorme valor de esta obra que se merece mencionarla y recordarla. Bueno, gracias por la pregunta. El catálogo del museo está online y ahí hay un texto sobre esto que la gente puede leer, pero fue impresionante. O sea, la Universidad de San Martín está en un partido que tiene el mayor vertedero de basura de la ciudad y una enorme cantidad de barrios muy vulnerables alrededor de la cuenca del riachuelo Matanza. Y fue a raíz de una exposición que se hizo en el Instituto de Ciencias Sociales, y que había organizado María Isabel Baldassarre, que ahora es la directora nacional de museos. Y había allí una fotografía de una investigadora, Rosario Espina, que era un paredón y decía: Cárcova no es basura. Y yo estaba haciendo la muestra de Cárcova en el museo y en la escuela de calcos, mostrando la figura. Y digo, ¿qué quiere decir esto de Cárcova no es basura? Bueno, es la villa La Cárcova. Y ahí apareció todo un camino maravilloso que dura hasta el día de hoy, que tiene que ver con la vinculación de esa villa La Cárcova, que tiene una biblioteca popular, que fundó Valdemar Cubilla, que es uno de los más maravillosos egresados del proyecto de la universidad en la cárcel, que se ha vuelto un líder positivo para ese barrio, que tiene una biblioteca popular con montones de niños, jóvenes y adolescentes que van a hacer talleres de lectura, de arte, y a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué se llama Cárcova? Porque la calle que la atraviesa se llama Ernesto de la Cárcova. Y nadie tenía idea Anda a de por saber qué. por qué, ¿no? Nunca habían ido a la capital esos niños. Entonces, bueno, hicimos todo un programa para que primero llevamos libros, fuimos a dar charlas, luego ellos vinieron y los guías del museo. Fue hermoso, fue transformador para todos nosotros. Para esos niños, inolvidable. Para los guías del museo, de los museos, inolvidable. Y esto terminó con obras de estos niños en el Museo Nacional, con una exposición y un mural de Sin Pan y Sin Trabajo en la Escuela de Ciencias Sociales, y varios proyectos que siguen en marcha. O sea, hubo proyectos de voluntariado para equipar mejor la escuela y comprar material
para la Biblioteca Popular, un proyecto que dirigió Marisa Baldassarre para seguir llevando niños de esos barrios vulnerables a los museos de la ciudad, y yo me alegro mucho que sea directora nacional de museos. Y luego también un proyecto hermoso que lo dirige Silvia Dolinco, que es de investigación de esa escuela y del fondo de la Cárcova, biblioteca de la Cárcova, en esa Escuela Superior de Bellas Artes que hoy es el Museo de Cálculo, ¿no? que dirige Rubén Belvedere y con quien hemos trabajado mucho. Ahí Impresionante. se restauró. Muy Ahí se impresionante. restauraron los muebles divinos y las arañas que había traído Cárcova de Roma, y, y es de lo que él había hecho, esa suerte de utopía en ese lugar, y este proyecto está financiado por la Agencia de Investigación Científica, en CONICET. Bueno, esas cosas van como... Se puede decir que son los ecos de ese socialismo idealista de la Cárcova de fines del siglo XIX, ¿no? Totalmente. Y ahí tenés tú, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, tengo muchos más, de que el arte es muy transformador, eh, es despertador de vocaciones muy bellas, y, y alimenta nuestras vidas y nos mejora. Pero también, además, no solo es una lección, sino un modelo que yo creo que en muchos lugares se sigue, de que la institución, en este caso la universidad y el museo, no convocan a visitar o a participar, sino que salen al exterior y se comunican y participan de la comunidad, ¿no? Digamos, esto es fundamental que pueda suceder para que se pierda, ¿no?, de alguna manera ese halo de respeto, de apreciación de estas instituciones como inaccesibles, ¿no? Sí. Y mira, te quería comentar un ejemplo anterior que estuvo en la muestra también. Sí. Jorge Pérez. En 2001, Jorge Pérez, un artista que estaba egresando del taller de grabado de la UNA, cuando fue toda la crisis de 2001, hizo un grabado de Sin Pan y Sin Trabajo y lo llevó a los piqueteros de San Fernando y les dijo: miren, ¿no les gustaría adoptar este afiche? Ellos no conocían el cuadro, quedaron fascinados, se pegaron los afiches. Yo lo vi por televisión, No podía que creer. iban con una bandera, y bueno, a través no me acuerdo si de Ana Longón y de Rodrigo Alonso, llegué a ponerme en comunicación con él, y él había hecho toda una acción con los piqueteros de San Fernando de ir al museo, lo había registrado y había donado un afiche al museo que había quedado ahí perdido. Bueno, se concretó la donación con la exposición de 2016 y imprimimos un montón. Y durante mucho tiempo, los guardias de sala del museo, porque en el museo siempre se dice, una muestra que le gusta a los guardias de sala le va bien. Ellos estaban fascinados con la muestra y hacían incluso visitas guiadas propias. Y ellos, los trabajadores del museo, tuvieron mucho tiempo, y no sé si hasta el día de hoy, eh, un, una especie de reserva de esos afiches de Jorge Pérez que Qué genial, los iban dosificando a los qué genial. visitantes que le parecía que lo merecían, ¿no? Increíble, Precioso, increíble, increíble. Un relato precioso. que tiene una belleza increíble. Laura, bueno, te agradezco muchísimo. Me parece que el caso Sin Pan y Sin Trabajo de Ernesto de la Cárcova y esta reactivación que vos encabezaste hace unos poquitos años, seguramente producirá otras reactivaciones cuando todos y todas salgamos de esta cuarentena, ¿no? Y nos enfrentemos a esa sociedad que también nos va a sorprender, ¿no? Que nos va a plantear muchísimas preguntas, como seguramente le planteaba a De la Cárcova a fines del siglo XIX, ¿no? Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo tu participación y por otra parte la forma extraordinaria en que tenés para clarificar y hacer más claros los conceptos y entender verdaderamente
cuáles son los canales alternativos para la circulación del arte y cuáles son los intereses de los historiadores y académicos que están en esa búsqueda constante, ¿no? Sos un símbolo en ese sentido. Ay, Daniel, Te agradezco enormemente, por enormemente. favor. Muchísimas gracias a ti por invitarme a esta charla. Muchas gracias. Y por tus lindas preguntas. Gracias de Bueno, veras. un gran abrazo y seguimos en contacto. Chao. Bueno, chao, chao.